Hola, ¿cómo estás? Nuevamente estamos en nuestras clases en aula virtual y esta vez estamos para comenzar un poco con este tema que es muy interesante y es muy importante para, para realizar, para comenzar haciendo investigación. Vamos a un poco focalizar nuestra mirada en esta técnica que es parte de la investigación documental, que es la estructura de hacer fichas bibliográficas, ¿no? Em, Fichas de diferentes tipos, textuales, de trabajo, etcétera, etcétera. Y lo que vamos a hacer en esta pequeña revisión de las fichas es darnos un poquito de idea de cómo se construyen y todo eso. Vamos a llegar eh, hasta ver un poco de fichas sobre páginas web, sobre revistas especializadas que están online y todo eso. Pero para comenzar, obviamente, tenemos que comenzar lo más básico. Y quiero comenzar con este texto que nos va a ayudar y es guía fundamental en esta primera parte de nuestra clase, que es este texto clásico de 1970 de Notas sobre Investigación Documental de Elena Hodgman y Maritza Montero. Es un texto bastante clásico de los años 70, pero justamente por eso es muy bueno, porque es un texto muy manual, ¿no? Si lo puedes conseguir, es un texto que te muestra, digamos, perfectamente cómo es la construcción de las fichas, de las diferentes fichas de trabajo, qué sé yo. Ahí tienes cómo tendría que estar la ficha de este texto específicamente estructurada con los apellidos de las autoras, el nombre del texto, el país, bueno, la capital es venezolano el texto, el instituto donde digamos que ha apoyado la edición de este texto, la facultad, la universidad y obviamente el país, como te decía, y el año 1970. Pero vamos a comenzar con ese texto porque nos va a enseñar a ubicar perfectamente cómo se hacen las fichas de forma manual. ¿Ok? En ese sentido, quiero comenzar con, digamos, los elementos centrales de lo que viene a ser el trabajo de investigación documental. El trabajo de investigación documental sobre todo se refiere exclusivamente a un trabajo muy bibliográfico, ¿no? De mucha bibliografía, de búsqueda de textos de un autor, de varios autores, de revistas especializadas y actualmente, ¿por qué no?, de páginas web, de blogs, de twitters, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, esa forma de búsqueda de datos sobre el tema que me interesa y cómo registrar estos datos, ¿no? Cómo ir registrando esos datos de una forma ordenada, ¿no? No de una forma caótica en que tengamos mucha información y no sepamos cuál es la que nos interesa y cuál es la que no nos interesa. Entonces, esta búsqueda de información, uno de los instrumentos fundamentales es obviamente la construcción de fichas bibliográficas, ¿no? Ahora, para hacer estas fichas bibliográficas, yo te podría aconsejar dos pasos que tienes que hacer. Primero, juntar el material, digamos que tú has visto que te interesa, que está hablando, supuestamente, pongámosle así, supuestamente está hablando del tema que te interesa, ¿no? Juntar todo ese material, documentales, programas de televisión, series, libros, textos de uno, de varios autores, manuales, revistas, etcétera, etcétera, seminarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el mejor de los casos, revisar, por ejemplo, si es un texto, revisar el índice y ver si el material tiene una fuerte relación con el tema que te interesa, ¿no? Porque una cosa puede ser el título y otra cosa puede ser cuando la estructura interna del texto, ¿no? Que puede hablar sí de esos elementos que dice el título, pero le pone mayor énfasis en otros elementos que para el texto son, digamos, principales, pero que para ti son un elemento secundario, ¿no? Y tal vez sea mejor buscar un texto mucho más moderno, ¿no ve? Entonces es fundamental tener esa como em,
como focalización en el marco de buscar solo la información específicamente que se refiere al tema, a las variables que tú quieres ir analizando, observando, ver su desarrollo en este marco, digamos, bibliográfico, ¿no? El segundo paso sería, bueno, tú que estás comenzando investigación, hacer dos lecturas, o ver dos veces ese seminario, o leer dos veces este blog, ¿no? O escuchar dos veces este podcast, qué sé yo, ¿no? Entonces, en una primera, pongámosle lectura, hacer una lectura muy general, digamos, tratando de un poco ir ubicando las ideas principales que este texto te va dando, ¿no? Tal vez utilizando un color, ¿no? Un color, pongámoslo un azul, ¿no? Marcando con las ideas estas principales con azul. Y algunas otras ideas que te parecen interesantes también con otros colores. Por ahí una crítica puede ser con otro color puedes hacerlo con marcadores, con colores, qué sé yo, con bolígrafos de colores también, ¿no? Y una segunda lectura ya para identificar específicamente, tal vez, las variables, los conceptos, las definiciones que realmente tú necesitas en el marco del trabajo que estás haciendo, ¿no? Ahora, estos dos pasos, si te das cuenta, van de la mano con otra técnica muy importante, que es el subrayado, ¿no? El subrayado es fundamental porque el subrayado es identificar las ideas del autor, tanto principales como secundarias, y clasificarlas, ¿no? El modo de clasificarlas puede ser el que tú utilices, no sé, color rojo para las principales, color azul para las secundarias. De esa forma, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo una forma de aislar estas ideas, ¿no? Estás aislando, las estás sacando de esa estructura que es el texto y les estás llevando aparte. Ese aparte es la ficha, justamente, ¿no? Entonces, ese aislar también se refiere a señalar los puntos centrales o los puntos que a vos te interesan, ¿no? Los puntos centrales o los puntos importantes de acuerdo al tema que tú estás investigando, a las variables que tú estás desarrollando, ¿no? También podrías identificar si es que es el caso, si es el caso, argumentos débiles que encuentras en el texto o argumentos o críticas también, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, el subrayado es como focalizar la atención, ¿no? En ciertas partes de la obra, ¿no? Que responden a las necesidades, a tus necesidades, a las necesidades del lector respecto de la misma, claro. O sea, tú te focalizas en ciertos conceptos y son esos ciertos conceptos los que vas a aislar de la estructura del libro para llevarlos donde a las fichas. Esto es muy importante, ¿no? De esta manera vas a tener una comprensión mucho más exacta y cabal de lo que ese autor está hablando sobre ese concepto o sobre esa idea, ¿no? Sacándolo de esa totalidad, de esa estructura total que es el texto, ¿no? Em, para eso, nuevamente me refiero a que uses colores, ¿no? Las ideas principales en rojo, las ideas secundarias en azul, las críticas amarillo, eh, los ejemplos en café, ¿no? Entonces, esos elementos son muy, pero muy, muy, muy importantes, ¿no? Y son base para que tú puedas desarrollar esto, que son justamente las fichas, ¿no? Ahora, las fichas, ahí ves la ficha general del libro de notas sobre la investigación documental, son una memoria fiel del investigador, o sea, son la memoria que tú vas a ir registrando de todos estos documentos, libros, páginas web, blogs, Facebook, revistas especializadas, qué sé yo, que vas a ir recolectando, ¿no? Vas a ir almacenando. El fichero será entonces tu almacén de información, tu almacén de datos, ¿no? Eh,
esta técnica es una técnica para acumulación de datos, ¿no? De ideas, ¿no? De críticas. Obviamente no acumulas todo, ¿no? No tienes que ser un acumulador, lo que tienes que ser un acumulador específico, tienes que acumular de acuerdo a las necesidades o a o a los conceptos o a las variables centrales de lo que tú estás investigando, ¿no? De los conceptos que estás investigando, ¿no? O, bueno, de los elementos centrales de los cuales de lo cual está hecho tu tesis, tu propuesta de investigación, ¿no? Por eso es importante manejar, digamos, un argumento, una ficha, ¿no? La ficha es una unidad separada, ¿no? Por eso está aislada la cita, ¿no? Está aislada la cita de ese libro donde tú has extraído esa información, ¿no? Mm, como te había dicho, puedes extraer de libros, de otras fuentes también, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a hacer la ficha y el fichero, ¿no? Y ordenarlo. Ahora, el orden puede ser un elemento también muy importante porque puedes ordenarlo por la categoría que tú estás investigando, por las variables que están investigando, también por un eje histórico podría ser. Eso depende mucho de qué. Depende mucho de cómo tú estás trabajando o qué tema estás trabajando, ¿no? Eso es muy importante. Eh, Ahora, otro de los elementos importantes es de que esa parte que has sacado de la estructura del texto es la cita, ¿no? Y la cita actualmente tiene que ir dentro de un formalismo, dentro de una fórmula que viene a ser las citas APA, ¿no? Entonces, eso también es muy importante porque así vamos a ubicar de dónde es esta parte, ¿no? Esta parte que tú has extraído y que está en el fichero, ¿no? Entonces es muy importante y te voy a dejar también el manual APA en este post en Classroom, ¿ok? Entonces, un poco resumiendo y haciendo, aquí tienes otro ejemplo de una ficha bibliográfica del libro de Wright Mills, La imaginación sociológica. Y tienes, por ejemplo, digamos, la forma, ¿no? La forma, cómo está estructurada, los apellidos, el nombre, el libro, el país, la editorial, ¿no? La edición, las páginas del texto, ¿no? El traductor, qué año se tradujo y todo esto, ¿no? Esos elementos son fundamentales, ¿no? Ahora, los principios generales de las fichas es una ficha por cada dato, ¿no? O sea, no hacer, digamos, de que dos datos entren en una ficha, ¿no? O sea, la idea es que se sienta cómodo este fragmento, ¿no? El dato se sienta cómodo y se asiente en una ficha, ¿no? Y tengamos esa posibilidad de poder como tejiendo datos, ¿no? Ir tejiendo datos, este dato con el otro dato, y así se va a ir armando tu tesis, ¿no? Segundo, los datos tienen que ser en forma exacta, la cita tiene que ser exacta, ¿no? Y la cita tiene que ser exacta también en el marco del texto donde salió esa cita, ¿no? La página donde salió esa cita, ¿no? Por eso la mención exacta de la fuente tiene que ser importantísima, tiene que ser, o sea, no puedes confundir la edición, ¿no? O el traductor, ¿no? Porque puede haber dos traducciones diferentes, ¿no? Y en una dice una cosa y en otra otra, ¿no? Entonces, muy importante eso, ¿no? Y luego, obviamente, la ficha va a un fichero, ¿no? Donde hay una colección de datos, ese almacén de datos, ¿no? Y de ahí ya el orden que tú le vas a dar, la clasificación que le puedes dar. En un primer momento puede tener una clasificación por variables de tu investigación, pero después ya puede irse armando de acuerdo a la lógica de desarrollo y de redacción que tú vas a darle a tu tesis, ¿no? Esos datos son sumamente importantes, ¿no? Acá paramos esto porque después, en el segundo video de esta nuestra clase, vamos a empezar a hablar sobre las citas y el formato APA. ¿Ok? Espero que este pequeñísimo video tutorial te ayude. Y lo que sí te voy a pedir es de que me puedas armar
fichas, me armes una ficha de un texto de un autor. Aquí tienes, por ejemplo, un ejemplo. Me armes una ficha de un libro de dos autores. Me armes una ficha de una página web.